El lóbulo occipital, una prominente región del cerebro humano ubicada en la parte posterior y baja del cerebro, es esencialmente reconocida por su función principal en el procesamiento visual. Este lóbulo desempeña un papel crítico en la interpretación y transformación de la información visual que recibimos a través de los ojos en percepciones significativas y coherentes del mundo que nos rodea. Dentro del lóbulo occipital se encuentran diversas áreas especializadas, como la corteza visual primaria, o también conocida área 17 de Brodmann, y áreas asociativas visuales, que trabajan en conjunto para analizar y extraer características visuales cruciales como forma, colores, movimiento y profundidad. Estas áreas funcionan como una intricada red neuronal, procesando la información visual de manera jerárquica y compleja para crear una representación completa del entorno visual. Además de su función primaria en el procesamiento visual, el lóbulo occipital también contribuye a la coordinación de la atención visual, permitiendo la focalización en aspectos específicos del entorno visual. Esta capacidad de atención visual es esencial para la percepción consciente y la toma de decisiones basadas en la información visual. En conjunto, estas funciones hacen del lóbulo occipital una parte integral de nuestro sistema nervioso fundamental para nuestra capacidad de ver, entender e interactuar con el mundo que nos rodea. Este lóbulo es el más difícil de identificar, ya que no tiene ninguna frontera o fisura clara que lo divida de los demás, aunque sí que tiene pequeños surcos para distinguirlo y tener una idea de cómo es. En este vídeo no voy a comentar las distintas partes del lóbulo, sino que me voy a centrar en el córtex visual, ya que me parece la mejor forma de explicar este lóbulo. La corteza visual procesa la información de imágenes que el ojo ve y ayuda a detectar la información que éste recibe. La retina convierte este estímulo en una electroseñal que va hasta el tálamo y se sinapsa para llevar la información al lóbulo occipital. Con esto puedes saber qué es, también puedes saber la forma, longitud, etc. Pero claro, esto es con la ayuda del lóbulo temporal y parietal, que procesan la memoria y las características del objeto o incluso dónde lo has visto antes. Dentro de esta corteza tenemos dos subpartes, la corteza visual primaria y corteza visual secundaria. La corteza visual primaria, también conocida como área de Brodmann 17, es encargada de recibir señales sensoriales desde los ojos por medio de radiaciones ópticas. Debido a eso, es responsable de la integración y percepción de la información visual. Por otro lado, tenemos la corteza visual secundaria, también conocida como parte 18 y 19 de Brodmann. Esta parte rodea a la corteza primaria y es necesaria para nosotros para percibir los colores, el movimiento y la profundidad. Pongamos el ejemplo del primer vídeo. Imaginad que tenemos una barra de pan. Para saber que lo que estamos viendo es una barra de pan, nuestro cerebro tiene que hacer varios procesos a nivel cerebral muy rápidos para poder saber que eso es ese alimento. El cerebro lo que hace es analizar en color, forma, si está en movimiento y el tamaño del objeto. Pero esto es después de que la córnea haya convertido este estímulo visual en una electroseñal. Esta señal ha viajado desde la córnea hasta el tálamo, una de las partes más importantes del procesamiento de los estímulos. Depende de qué electroseñal reciba, crea una sinapsis que lo lleva a un lóbulo o a otro. En este caso, como es un estímulo visual, el tálamo manda ese estímulo al lóbulo occipital, el cual se encarga de la vista. Este lóbulo, después de haber detectado con la corteza visual primaria la señal del ojo y la corteza secundaria de haber visto la forma, color y profundidad, el cerebro crea dos rutas hacia dos lóbulos más. El primero al lóbulo temporal, que es como si él mismo se preguntase ¿he visto esto antes? Y seguidamente crea otra ruta en la que viaja el lóbulo parietal. Esta vez el cerebro pregunta ¿dónde lo has visto?, ya que el lóbulo parietal se encarga de la orientación espacial. A veces no se hace esta pregunta, siempre es dependiendo de lo que pidas tú a tu cerebro inconscientemente. Por último, las lesiones de este lóbulo
pueden ser varias en la corteza visual primaria. Estas suelen resultar en ceguera del área correspondiente del campo visual, lesiones bilaterales de la estriada del lóbulo occipital que pueden desencadenar en ceguera cortical, en la que en algunos casos la ceguera cortical puede acompañarse de anosognia visual o síndrome de Antón, el cual es un trastorno neuropsicológico donde un individuo niega activamente o es inconsciente de su ceguera. Y hasta aquí la explicación de hoy. Espero que os hayáis entretenido y que hayáis aprendido mucho. Adiós.